El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro. «¿Dónde te quedas?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra. Queridos hermanos, esta palabra que tiene vida, esta palabra que nos nutre espiritualmente, que nos prepara, nos fortalece para caminar por esta vida, queridos hermanos, nos prepara, nos dispone al encuentro con el Señor en nuestro último día. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Hoy vemos a Jesús con sus primeros discípulos, ¿no? El Evangelio nos narra que Juan se encontraba en el mismo lugar. ¿Cuál sería el mismo lugar? El lugar en el río, a orillas del río Jordán, después del bautizo de Jesús, ¿no? Jesús, vemos que pasa Jesús por ese lugar y Juan dice, se fijó en él, lo vio pasar y les dijo: «Ese es el Cordero de Dios». A estos dos discípulos que dice que vemos que aquí es Andrés y se supone que es Juan, ¿no? Juan, el amado, como se dice, el que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús, sobre el hombro de Jesús, sobre su pecho. Y vemos que a estos dos discípulos se dirige Juan el Bautista y les dice: «Ese es el Cordero de Dios», ¿no? Que no terminaban ni siquiera de hablar, de señalarlo, y ellos ya se habían decidido y ya lo estaban siguiendo. No esperaron ni siquiera que terminara quizá de hablar Juan y ellos lo siguieron, ¿no? Sin dudarlo, lo siguieron. Ya lo conocían, ya habían escuchado hablar de él. Ya había la ilusión en el fondo de su corazón, de su pecho ardía de emoción, de que al fin habían encontrado al Mesías esperado, al Mesías que por tanto tiempo habían esperado, y nadie les podía robar ese momento tan grande.
Porque el encuentro con Cristo, queridos hermanos, debe ser el momento más grande, más preciado de nuestra vida. Debe ser el momento en que no olvidemos qué hora era, qué día era, qué momento. Aquí vemos que a pesar de los años, ellos siempre recordaron este momento y la hora en que habían encontrado a Cristo, que eran, como nos dice el Evangelio, las 4 de la tarde, ¿no? Eran como las 4 de la tarde, una hora que nunca olvidarían, una hora tan preciosa en su vida, ese encuentro maravilloso con el Señor. Debe haber removido sus corazones la mirada de Jesús cuando Jesús le voltea y les dice, ¿qué buscan? ¿Cómo se habrá encendido sus corazones? ¿Cómo se habrá latido tan fuerte ante aquella mirada? Queridos hermanos, esto nos debe llevar a reconocer el paso de Cristo por nuestras vidas. Dios está siempre con nosotros, pero nos puede decir también a ti y a mí, ¿qué buscas? ¿Por qué me buscas? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuántas veces ante una enfermedad, ante una tristeza de haber visto partir a un ser querido, ante la enfermedad de algún ser querido, en tu enfermedad misma, ante una situación de crisis en tu familia, cuántas veces has acudido a buscar aquel que solo Él tiene palabras de vida, aquel que solo Él puede dar vida y en abundancia? Pero, y te ha dicho, ¿qué buscas? Tenlo por seguro. Si lo has escuchado esas palabras, Él te lo ha dicho. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Y recordemos siempre, hermanos, que si Dios ha hecho tanto por ti, tu respuesta debe ser amor por amor. Que ese que buscas que te ha dicho Cristo y que te ha mirado y que ha cambiado tu vida, ese encuentro quede grabado en tu vida para siempre. Que tu respuesta sea un seguimiento perfecto, fiel a Cristo. Que nada, ninguna cosa del mundo te separe más de Él. Que ese momento, esa hora, ese día nunca lo olvides. Que tu corazón debe arder. Si es un verdadero encuentro de amor, debe estar ardiendo de amor por aquel que ha hecho tanto por ti. Y que te debe llevar a anunciarlo, a llevarlo a los demás, queridos hermanos. Como cristianos y bautizados, dejémonos mirar por Jesús, quedémonos con Él y anunciémoslo. No nos lo guardemos para nosotros, quedémonos con Él. Que nada ni nadie nos vuelva a separar de Él. Si algún día a lo mejor nos hemos encontrado con Él y nos hemos dejado arrancar de su lado por las cosas vanas, por las cosas del mundo, no nos dejemos arrancar de su lado, que nada ni nadie nos aparte de su lado. Y anunciarlo, darlo a conocer, gritar a todos que aquel Cristo que murió por nosotros ha hecho mucho en mi vida. Y que lo que ha hecho en mi vida también lo quiere hacer en ti, hermano. Llevarlo a los demás y decirles, Él también quiere obrar en ti. También quiere hacerte mucho bien a ti. Y se dice en el Evangelio, se quedaron con Él aquel día. Se le deben haber sido horas que se convirtieron en minutos para ellos, escuchando a aquel que solamente tiene palabras de vida, queridos hermanos. Pudiéramos imaginar
deslumbrados por sus palabras, aquellos primeros discípulos. El Mesías tan esperado estaba frente a ellos. No podían creerlo, no podían creer aquel encuentro. Y quizá ellos nunca, como les decía, y a pesar de los años, nunca olvidarían la hora de ese encuentro. Y cómo Cristo te conoce, nos conoce. Aquí vemos cómo se encuentra con Simón, hijo de Juan, que fue avisado por su hermano. Hemos encontrado al Cristo. Y Jesús, cuando lo ve, le dice, ¿no? Te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Y ya sabemos lo que viene después, que sobre la cabeza de Pedro edificó la iglesia. Ya vamos a más adelante a ver aquello. Jesús nos conoce. Antes de que nosotros le hablemos, Él ya nos conoce. Pero quiere sentir la confianza que salga, que brote de tu corazón, que brote con las palabras de tus labios. ¿Qué buscas? Te dice a ti, a mí, a cada uno de nosotros nos dice, ¿qué buscas? Aferrémonos a aquel que solo tiene palabras de vida eterna, aquel que da vida en abundancia, y que nada ni nadie nos separe de Él nunca más, queridos hermanos. Vemos casos de hermanos que Dios ha obrado en ellos, que han estado al filo de la muerte. Hay muchos casos de esta pandemia que hubo con el COVID, de la muerte. Cristo los arrancó, porque Él ha vencido a la muerte, que muchos los arrancó de la muerte. Y ellos han sido conscientes de que Dios ha obrado en ellos. Pero con mucha tristeza ahora vemos que muchos de aquellos que Cristo arrancó de la muerte, ahora están alejados nuevamente, inmersos en el pecado, en la vida mundana, en la vida del mundo, y se olvidaron de aquel que les hizo tanto bien, de aquel que escuchó su gemido, de aquel que escuchó su lamento. Si es, queridos hermanos, si tú ya has tenido ese encuentro con Cristo, que nada ni nadie te separe de Él, te aparte de Él. Y si aún no te dejas endulzar por sus palabras, por su mirada, date un tiempo, dale tiempo a Dios, dale tiempo para que Él pueda mirarte y que tú puedas sentir esa mirada, una mirada que es de paz, de amor, de esperanza. Así es, queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan este enlace de este video, compártalo en sus redes. Y también pídale a sus contactos que lo compartan para que sea un efecto multiplicador, para que llegue cada vez más a más personas. Es la palabra de Dios. Y recuerda siempre que Dios te ama, que Dios Padre es Padre bueno, que nos ama. Nadie nos va a amar más que Dios, queridos hermanos. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.